En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. No pocas veces nos han preguntado de qué hablamos en Totus Podcast y no pocas veces hemos respondido como el ilustre predicador Warren Sánchez. Yo qué sé. Y no porque no sepamos de qué hablamos, o al menos no siempre. El tema está en que hablamos de lo que nos apetece. Hacemos, por así decirlo, un podcast ecléctico. Hola, José. Buenas, Antonio, y no en un sentido filosófico, ¿no? Como aquel que promulgaba la adopción de una postura intermedia entre dos conflictos. Ante un conflicto lo tenemos claro, vamos con el que tenga las de perder. Eso es. No somos eclécticos en un sentido filosófico. Nos referimos más bien a esa tendencia a la combinación de estilos e ideas diferentes. Y haciendo honor a este eclecticismo, en este programa vamos a hablar, José, de... Federico García Lovecraft. Todavía recuerdo aquel día cuando me comentaste que tenías ganas de dedicarle un programa a Federico García Lovecraft. Sí, y pensaste que había sufrido un lapsus linguae, pero no. Lo dije con mucha intención. Y he de reconocer que la idea me pareció interesante. Un ejercicio de literatura comparada entre dos autores pertenecientes a mundos y estilos literarios completamente opuestos. Pero cuya combinación de nombres me sonaba tan bien que no pude evitar forzarme a meditar un poco en esa posibilidad, en ese ejercicio de literatura comparada, como lo has llamado. Además, sé que con tu ayuda y compañía, amigo Sancho, saldremos victoriosos de esta lid. Cuenta con mi escudo. Bueno, como yo he vivido muchos años en Granada, me dejas a mí a Lorca y tú te encargas de Lovecraft. Sí, que yo hice unos cursos de verano en la Universidad de Miskatonic y además he invocado varias veces a Chulhu intentando aprender húngaro. A primera vista, emparejar a Lovecraft y a Federico García Lorca en un estudio de literatura comparada podría parecer un ejercicio de contrastes irreconciliables. El recluso de Providence, tejedor de horrores cósmicos y entidades incomprensibles. El poeta granadino, embajador del duende, la pasión y la tragedia flamenca. Ambas obras, aunque diametralmente opuestas en forma y contenido superficial, exploran las profundidades del miedo, la otredad y la confrontación con lo inefable, cada una a su manera, claro. Y en adelante, queridos y queridas oyentes, os prometemos dejar de lado la pedantería al hablar de literatura, que no es nuestro estilo. Eso es, nos quitamos el fular y la cadenita de las gafas y dejamos eso de sentar cátedra sobre literatura para quienes no saben disfrutar del placer de la lectura. José, vamos a centrar este ejercicio de literatura comparada, este casamiento entre Lovecraft y Lorca, analizando tres aspectos: el estilo, los temas recurrentes y otras cuestiones de interés literario. Vamos a empezar con el estilo. No sé si recuerdo bien, pero creo haber leído en algún lado que Nietzsche dijo que el aspecto físico de Kant era un fiel reflejo de su filosofía. Nietzsche ve en Kant una figura representativa de una filosofía que, a su juicio, limita la vida y la creatividad. Y claro, el físico de Kant... bueno, cosas del amigo Federico. Nietzsche, no Lorca. Pues decía esto porque algo así me pasa a mí con Lovecraft. Si se os viene a la mente su icónico retrato, esa famosa fotografía tomada en junio de 1934 por Lucius Truesdell, entenderéis lo que quiero decir. La prosa de Lovecraft se caracteriza por ser densa, adjetivada, sugerente, también por un lenguaje arcaico y pseudocientífico, con un énfasis en lo cósmico y lo incomprensible. La sensación que tuve la primera, y bueno, también la segunda y la tercera vez que leí Las montañas de la locura, fuera de estar ante un texto pesado que me hacía avanzar muy lentamente en la lectura. Estilo que, por otro lado, casa muy bien con el tema principal de su obra, por lo que no lo critico en un sentido negativo. Borges consideraba que el estilo de Lovecraft era desagradable y mal construido. Argumentaba el maestro argentino que si bien sus historias eran buenas, su prosa era atroz. Es cierto, pero muchas veces se ha dicho que, no obstante, Borges fue un gran admirador de la obra de Lovecraft, a pesar de criticar su estilo literario. Le reconocía su capacidad para evocar el terror cósmico y una atmósfera de horror. Pero es cierto, consideraba que su prosa era atroz y mal construida. Y a pesar de sus críticas al estilo, Borges reconocía la capacidad de Lovecraft para evocar un verdadero terror cósmico. Al fin y al cabo, Lovecraft ejerció cierta influencia en Borges y este utilizó elementos de sus cuentos en sus propias historias, como se puede leer en el cuento There Are More Things, cuento publicado en el Libro de Arena. Venga, pasemos ahora al estilo de Lorca. ¡Expláyate! A diferencia de ese estilo denso y con un tono pretendidamente científico de Lovecraft, lleno de adjetivos descriptivos, aunque también evocadores, como has dicho, en Lorca encontramos una prosa poética simbólica, sensorial y evocadora.
Además, el lenguaje de Lorca es más lírico y rítmico, frente a esa pesadez y martilleo del estilo de Lovecraft. Por último, el genio granadino juega mucho con las metáforas, poniendo especial énfasis en la sinestesia. Y como muestra, un botón. Analicemos este fragmento de Bodas de Sangre. Sale la luna lentamente. La luna es un leñador con la cara blanca. Abre los brazos inmensos y amanece. Sale de la sombra el árbol y se va la rama, y la hoja se estremece. Y la luz del día, ciega de amor, corre los campos y el sol se esconde entre las adelfas. ¿Qué encontramos aquí, Antonio? Pues una acotación, lo que has leído es una acotación. Te preguntaba que qué encontramos respecto al estilo. Ah, que me estás poniendo un examen. ¿Echas de menos tus tiempos como profesor de estilística de la lengua española o qué? Mucho, y como profesor dejaba que fueran mis alumnos quienes hicieran el trabajo duro. Así que venga, no te escaques más y analiza. ¡Analiza! Vale. A ver cómo me sale. En esta acotación de Bodas de Sangre encontramos lo que decíamos antes, una prosa poética y simbólica que se puede apreciar cuando habla de la luna personificada como un leñador con la cara blanca, que es una imagen poderosa y original. ¿Voy bien? Vas muy bien. Venga, antes has dicho que el estilo de Lorca es sensorial y evocador. ¿Ves algo de eso en el fragmento que hemos leído? Lo veo. La hoja se estremece, la luz del día ciega de amor corre los campos. Estas construcciones apelan directamente a los sentidos y crean una atmósfera vívida. Muy bien, mi joven Padawan. Te voy a ayudar un poco. Hay, además, en este lenguaje lírico un ritmo que no vemos en Lovecraft. La cadencia de las frases y la repetición contribuyen a un ritmo casi musical. El amigo del terror cósmico es todo lo contrario. Si Lorca es como una composición musical llena de color, Lovecraft sería como el canto difónico de los mongoles. Te compro esa comparación. Hemos mencionado en varias ocasiones que Lovecraft es el padre del horror cósmico, o del terror cósmico. Los temas recurrentes en Lovecraft giran en torno a la insignificancia del ser humano frente a un cosmos indiferente y hostil. Sus personajes se enfrentan a entidades primordiales que trascienden la lógica y la comprensión, llevando a la locura o a la aniquilación. ¿Cómo explicaríamos, José, en pocas palabras, qué es eso del horror cósmico? Antes que nada, Antonio, te voy a confesar que la primera vez que oí esta idea no la entendí muy bien y mi cerebro interpretó algo así como horror cómico. Inmediatamente pensé en una sobremesa con Arévalo, Bertín Osborne y Pedro Ruiz y me sentí realmente insignificante ante un cosmos hostil. Esa visión me aterra más que cualquier ser primordial o que la presencia del mismísimo Cthulhu. Pero, en pocas palabras, el horror cósmico es la decadencia de la civilización, la herencia maldita y el conocimiento prohibido, pilares de la obra de Lovecraft. Su miedo más profundo no es a la muerte, sino a la revelación de una verdad que desmantela toda la realidad conocida. En contraste, Lorca explora la tragedia humana, la pasión, la muerte, el destino y la frustración. Sus personajes están atrapados en círculos de honor, deseo y fatalidad. Te voy a hacer yo ahora una pregunta. Antes has mencionado la relación entre Lorca y el duende. ¿Qué es el duende? El duende para Lorca es esa fuerza misteriosa y a menudo dolorosa que impulsa la creación artística y la experiencia vital más intensa. Una especie de conexión con lo primario o primordial y lo incomprensible, aunque de naturaleza muy distinta a la de Lovecraft. A ver, un ejemplo claro es la pena negra en El romancero gitano, un sentimiento de dolor inherente y arraigado en el alma que se asemeja a la fatalidad cósmica lovecraftiana, pero a escala humana. Veamos un ejemplo de esto que has explicado en un fragmento del poema del Cante Hondo. El grito es una ráfaga, rompe cielos y los agrupa en un cono invertido, donde el aire se ennegrece por el humo del aliento. El grito es una lanza de humo, una ráfaga de aire que desgarra la noche. Ahí, en ese fragmento, el grito se convierte en una entidad casi física, una lanza de humo que desgarra la noche, cargada de significado emocional y cultural. A propósito de la noche, ambos autores comparten una fascinación por la noche y sus misterios. Para Lovecraft, la noche es el velo que oculta horrores inmemoriales, el escenario ideal para la aparición de criaturas de otros planos. Para Lorca, empero, la noche es el crisol de las pasiones, el lugar donde se desatan los instintos y se forjan las tragedias. Es un espacio de intimidad y peligro, donde el amor y la muerte se dan la mano. Y he aquí otro motivo para escuchar todos tus podcasts. Estamos seguros de que somos de los pocos que usan empero en lugar de sin embargo en internet. Somos añejos y nos gusta combinar un estilo descarado y fresco con cultismos y otros rasgos arcaizantes. Se lo ponemos difícil a la inteligencia artificial que pretenda copiar nuestro estilo. Y paramos aquí el autobombo para seguir con Federico García Lovecraft.
Sí, porque antes de acabar con este experimento literario vamos a mencionar algo sobre los protagonistas de ambos autores. Aunque desde perspectivas diferentes, ambos tocan lo arquetípico. Lovecraft, a través de sus dioses primigenios y sus leyendas ancestrales, invoca miedos colectivos y universales arraigados en el subconsciente humano. Mientras Lorca, con sus figuras de gitanos, toreros y amantes condenados, explora arquetipos de la cultura y el alma españolas, pero que resuenan con verdades universales sobre la condición humana. En definitiva, hemos juntado a dos autores muy diferentes, pero cuyos nombres casaban bien. Y de lo que era un simple chascarrillo, nos ha salido un curioso experimento literario que esperamos que os haya gustado. ¿Lovecraft y Lorca? ¿El horror cósmico frente al duende andaluz? Esperamos que a lo largo de este programa hayamos descubierto que las fronteras de la literatura son mucho más permeables de lo que a veces creemos. Hemos visto cómo Lovecraft tejía sus relatos con una prosa densa, casi científica, para invocar un miedo a lo inmensurable, a entidades tan ajenas que la mente humana apenas podía concebirlas sin caer en la locura. Sus temas, desde la insignificancia del ser humano ante un universo indiferente hasta la decadencia y el conocimiento prohibido, nos sumergían en una atmósfera de angustia existencial. Mientras tanto, Lorca, con su lenguaje lírico, sensorial y simbólico, nos arrastraba a un universo de pasiones humanas, de tragedia y destino. Su estilo, tan arraigado en la tradición popular y en la profundidad del cantejondo, nos hablaba de la pena negra, del honor, del amor y de la muerte, de esa fuerza telúrica que él llamaba el duende. Con él sentíamos el latir del corazón en la guitarra, el lamento en el baile, la sangre en la arena. Vaya, de tanto leer y estudiar a Lorca se te está pegando su estilo. Ya sabes que a quien buen árbol se arrima... Cuchara de palo. Veo que te pasa con los refranes lo mismo que con los nombres de los autores. Anda, ¿podemos cerrar el programa mencionando algo que compartan estos dos grandes escritores? Pues si tuviéramos que encontrar un solo punto de encuentro, una conexión que una estos dos mundos aparentemente dispares, yo diría que es la fascinación por lo incomprensible. Para Lovecraft, lo incomprensible era el horror cósmico, aquello tan vasto y ajeno que su mera existencia ponía en jaque nuestra cordura. El miedo a lo desconocido, a lo que escapa a nuestra razón, a lo que nos empequeñece hasta la nada. Buen punto. Para Lorca, lo incomprensible era el duende, esa fuerza irracional y misteriosa que brota de la tierra, de la sangre, del arte más auténtico y visceral. Esa pulsión vital y mortal que no se puede explicar, solo sentir. El misterio de la pasión, de la tragedia que se impone sin lógica y de la fatalidad que nos alcanza. Ambos autores, cada uno desde su trinchera estilística y temática, exploraron los límites de la comprensión humana. Lovecraft nos mostró el horror de no poder entender el cosmos. Lorca, la inefabilidad de las pasiones que nos habitan. Ambos nos recordaron que hay fuerzas y misterios en el mundo y dentro de nosotros mismos que escapan a toda lógica y a toda palabra. Y quizás en ese reconocimiento de lo inefable es donde radica su verdadera y sorprendente conexión. Pues lo dicho, esperamos y deseamos de todo corazón que este experimento de literatura comparada os haya gustado y en tal caso, que nos lo hagáis saber a través de vuestros comentarios. Eso, porque si os ha gustado esta idea, tenemos más. Dostoyevsky y Mr. Hyde, Benito Pérez Galdós Pasos... Retiro lo dicho, no le deis alas, no le vaya a pasar como a Ícaro. ¿Ícaro Baroja? ¿Horror cósmico? Nada comparable a lo que me haces pasar al final de cada programa. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.